Ahí quedó. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, gracias. Bendecidos, qué bueno, bendito sea Dios. Fíjense que, disculpen la euforia, ¿verdad?, que traigo. Voy saliendo del trabajo. Y siempre cuando sale el sol, hay algo bien particular cuando te trasnochas. Cuando sale el sol parece que te llega una energía, ¿verdad? Y yo no puedo dejar de recordar y de relacionarlo aún fíjense, aún cuando uno anda mal, con la parte de la Biblia que dice: sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, yo creo que es algo muy espiritual que lleguen esas energías de repente en la mañana. Y el tema de hoy, mis hermanos, con el que quiero compartirles, ¿verdad?, y que me ha estado ministrando a lo largo de estos días, es una pregunta el tema. Y la pregunta es: ¿Dios cumple los sueños? ¿Usted se ha puesto a pensar si Dios cumple los sueños? ¿No? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero ¿Dios cumple los sueños? ¿Te has preguntado eso en tu vida? Dice que la salvación de nosotros va a llegar por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, en tu entendimiento te debes de hacer la pregunta: Señor, ¿he cumplido los sueños? Ayer estábamos hablando con el pastor y el pastor decía de algo que nos hace falta como cristianos, y es una cosa que se llama visión. Visión. Déjame decirte que yo crecí en mi juventud en una iglesia cristiana que estaba como con cierto pleito con la preparación académica, bro. Y confundíamos el llamado de Dios con la mediocridad de quedarte en el lugar donde estabas. Y sabes, no es culpa de nadie, era la cultura que había aquí en nuestro país. Tal vez en algún momento me alejé y eso es responsabilidad mía, pero en la juventud se oía eso: voy a servir a Dios y ya no voy a estudiar, voy a dejar la escuela, voy a dejar los planes, voy a dejar de prepararme y me voy a dedicar a servir a Dios, pero servir a Dios así, como salgo de la iglesia, sin ninguna preparación. Entonces, yo pienso que muchas veces disfrazo la mediocridad, la impotencia, la falta de fe, de espiritualidad, y digo: se lo quiero dejar a Dios, ¿verdad? Obviamente Dios tiene el control de todo. No es que se lo deje o no, pero yo no puedo levantarme todos los días y decir: ¿sabes qué? Hoy no voy a ir a trabajar y voy a ver qué Dios quiere hacer conmigo sin hacer mis responsabilidades. Porque eso no es espiritual. Entonces, otra vez la pregunta: ¿Dios cumple los sueños? Vamos a ver lo que es un sueño. Un sueño es una interpretación personal de las imágenes, emociones y eventos que ocurren mientras dormimos, reflejando a menudo deseos, miedos y conflictos internos no resueltos, funcionando como una forma de procesamiento emocional y consolidación de recuerdos, y se interpretan analizando las emociones del sueño y su simbología para entender aspectos profundos de uno mismo. En el acto de dormir, cuando tú duermes, tú procesas cosas y emociones que
viviste durante el día y es el momento que tu cerebro agarra y los almacena y los procesa en alguna parte, en tu memoria. Esos son los sueños. Pero yo quiero hablarte de los sueños como una visión, como lo que decía ayer el pastor. Y me gustaría iniciar, ¿verdad?, antes de orar y antes de todo, con un poema. A mí me gustan mucho los poemas, no sé si lo han visto, pero me gustan mucho los poemas. Yo creo que soy bien emocional. Y en el año 1635, fíjense, 1635, había un dramaturgo que se llamaba Calderón de la Barca y escribió una obra que se llamaba La vida de sueños. Y quiero leerte un fragmento. Dice: sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrecen. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y que ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida?, pregunta Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Eso fue lo que escribió este señor. Y a mí me impacta ver cómo él describe que a veces nuestros planes son solo sueños y nuestra vida se vuelve en planes, y nuestros planes son sueños y nuestros sueños solo son sueños si no los llevamos a cabo. Solo son sueños. Y para ponerte esto en un contexto espiritual, vamos a hablar de una persona en la Biblia famosa por los sueños. ¿Quién? José el soñador. José el soñador. Y yo te lo voy a leer, apúntalo, traigo una versión que yo me gusta utilizar mucho, es la versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho cómo describe, ¿verdad? Pero tú lo puedes leer en la 60, pero ya en la comodidad de tu privacidad, ¿no? Te lo voy a leer. Génesis 37, 5 al 11 dice: una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la mente de Jacob decía: ¿qué tal que ese sueño se lo puso Dios a mi hijo?
Y quedaba esa duda. ¿Qué tal que sí sea de Dios lo que éste anda pregonándole a sus hermanos? Dice que lo reprendió, dice la Biblia. Hey, te pasas de lanza, estás diciendo que hasta tu madre y yo vamos a ser tus gatos. Oye, pues tú, ¿quién te crees? Para esto te cuento el contexto. José era un hijo muy amado, muy esperado. José era la culminación de el amor de Jacob con Raquel. Era esa culminación, esa promesa, esa interés de trabajar 7 años y luego trabajar otros 7 años y luego esperar un tiempo porque no podía concebir. Y José era la promesa amada de Jacob. Y cuando tienes preferidos, mi hermano, se nota. Se nota. Y a lo mejor para José era todo su esfuerzo reflejado ahí. Era la cereza del pastel José, ¿verdad? A lo mejor para Jacob era eso José. Porque esa era su visión desde el principio, que llegó y que les ayudó ahí con las borregas, que se enamoró, que la besó y que pasaron 14 años a partir de ahí para siquiera poder estar con ella. A lo mejor José representaba eso, pero para Judá, para Rubén, para Simeón, no representaba lo mismo. José era el sueño de Jacob. Era la cúspide del amor de Jacob, no de los demás. Y cabía esa duda. ¿Cuántos de aquí, mis hermanos, hemos tenido sueños? ¿Han tenido sueños? ¿Han tenido sueños? ¿Cómo diferenciar? Y aquí entra lo interesante. ¿Cómo diferenciar entre un sueño que te da el Señor o un sueño que te dieron los tacos? ¿Cómo diferenciar entre un sueño que te dio el Señor y un sueño que te dio un medicamento? ¿Cómo diferenciar un sueño que viene de parte de Dios, una visión que viene de parte de Dios, de una fantasía egoísta? ¿Cómo se puede diferenciar? Yo me pregunto eso, Carlos, me confundo a cada rato. Digo, Señor, es que no sé si eres tú, Señor. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Y es bien sencillo. Se diferencia un sueño de una fantasía. La fantasía no tiene duración. La fantasía no te mueve las emociones. La fantasía van a pasar unos días y unas horas y la vas a dejar. Pero un sueño que viene de Dios te va a incomodar. A veces pensamos que los sueños son solo visiones que tenemos que pedir repetitivamente y decir, Señor, confírmame, Señor, confírmame. Y todos los días queremos soñar con eso. Y todos los días queremos soñar con la visión. Mi hermano, cuando tú tienes un sueño de parte de Dios, va a ser el último sueño que vas a tener porque no te va a dejar ni dormir. Se va a incomodar tanto tu corazón. Vas a adquirir un propósito diferente. Vas a tener miedo, pero vas a emprender el primer paso. Cuando un sueño viene de Dios, mi hermano, no puedes seguir igual. Y a veces los sueños te van a causar problemas con muchas personas, aún con los que más quieres. Pero vamos a lo que te pregunté. ¿Dios cumple los sueños? Ya te conté un poco de la historia de José.
¿verdad? De cómo se gestó José, cómo se gestaron sus hermanos, en dónde vivían, por qué después de que huyeron de Labán, por qué le tenían celos a José, era la cereza del pastel de su relación. Jacob le dio una túnica de colores muy bonita y los demás le tuvieron celos, ¿verdad? Ahora, si eso no fuera poco, el Señor se le revela a José y le pone ese sueño. Y ya de por sí tenían baja estima porque veían un trato preferencial con José, y luego les cuenta esto. Dice, no, pues tú quieres ser rey. Y luego va y se lo cuenta a toda la familia. No, ¿a poco tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti? Le dice Jacob. Pero yo pienso que se lo dijo porque estaban los demás y dijo, vamos a enfriar el rancho un poquito, ¿verdad? Porque de por cierto le tienen celos. Pero en su mente decía, ¿y si es de Dios? La historia de José todos no la sabemos. Bueno, creo que la mayoría no la sabemos. Se lo llevaron y decían, no, pues hay que encerrarlo, hay que matarlo y hay que destazar a un animal. Le llevamos las ropas ensangrentadas a mi papá. No, ¿saben qué? Mejor hay que venderlo, no hay que matarlo, es nuestro hermano, mejor hay que venderlo. Se lo llevaron unos mercaderes. Imagínate qué ganas habría de seguir un sueño de Dios cuando eres vendido. O sea, todos conocemos la historia completa y qué machín, pero fragméntala. Imagínate que Dios realmente le mostró una gavilla que se levantaba, un manojo que se levantaba. Dios realmente le mostró cómo la luna y el sol, que eran sus padres, se inclinaban hasta esa estrella y las otras 11 lo abrazaban así hacia alrededor. Y ahora ser vendido. Imagínate tú en tu ministerio que te diga, el Señor te va a enviar a Estados Unidos a una iglesia grande. Ay, no, les gusta el norte, están como la brújula, puro apuntar para allá. Te va a mandar vas a dirigir una iglesia próspera, con 1000 gentes en un inicio, y va a crecer tu iglesia. Y luego llega tu pastor, tu director, y te dice, necesito que este año te comprometas a lavar los baños todos los días. ¡Ay, Señor! Si eso no fue lo que me dijiste. Justo eso le pasó a José, pero de manera todavía más exagerada. Y no olvidarte, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tienes un sueño de parte de Dios? A veces queremos hacer cosas extraordinarias. A veces queremos contárselo a todo el mundo. A veces tenemos tan baja estima porque no hemos brillado más que en cosas malas, que lo único que queremos es resaltar por primera vez en la vida. A veces eso es lo único que queremos hacer. Pero cuando Dios nos da un sueño, mis hermanos, hay algo que debemos que hacer nada más. Y es ser obedientes. Y hacer lo que nos toca. No más, no menos. Hacer lo que nos toca. Se llevan a José, unos mercaderes. Se lo venden a Potifar, un hombre íntegro. José era un hombre íntegro que el Señor le había dado un sueño. Ten en cuenta, cuando vivió José, no estaba escrita la ley. Cuando vivió José, no había una Biblia. No había. Pero algo había en su corazón
que le decía que tenía que hacer las cosas bien. ¿No te ha tocado conocer esas personas? A mí me ha tocado conocer esas personas que no son creyentes, pero tienen un deseo de ayudar. Tienen un deseo de hacer las cosas bien. Que lo único que les falta es el título de cristianos. Pero vive Cristo en su corazón. Porque sin tener el conocimiento que nosotros tenemos, ellos hacen las cosas bien. Esa naturalidad tenía José. No había una ley más que la que le contaban sus padres. No había una guía, no había un libro escrito. Y sin embargo, hacía las cosas bien. Era bondadoso. Llega con Potifar. Lo hace el segundo al mando. Todo lo llevaba, todos los negocios importantes de Potifar, iba José en ellos. Era tan atractivo que le gustó a la esposa de Potifar, ¿verdad? Y un día le dijo que tuviera relaciones con ella. José, en su ética de Dios, que Dios le había dado, que es la ética natural, que te digo que después de un encuentro, aunque sea en un sueño con Dios, te cambia todo eso. A través de eso se negó. Hicieron un escándalo y lo metieron al bote otra vez. De estar encerrado en una cisterna, ahora lo encierran en la cárcel. Y que de repente me imagino a Josué así, a José, estando encerrado y decir, ¿serían los tacos que me comí, lo de la gavilla? ¿Sería que estaba estresado lo de la gavilla? Porque volvió a estar encerrado. Y te estoy diciendo esto con conocimiento de causa. Hay veces, bro, que yo no quiero, que yo quiero aventar el ministerio, que mi carne quiere hacerlo. Sería mentiroso que te dijera que no. Hay veces que digo, Señor, se me fueron la mitad de los líderes cuando me diste el ministerio a mí, Señor. Señor, se me dividió este rollo. A lo mejor me apresuré o a lo mejor... Y nunca he oído la voz audible del Señor en ese tema. Pero en mi corazón sí siento que dice, continúa. Todo va a llegar. Cálmate. Este es un proceso. Kiki, ¿tienes sueño, mijo? Te voy a regañar a la otra que ustedes así, yo también vengo de trabajar. Son procesos, bro. Cuando Dios te da un sueño, no importan tus circunstancias. No importan tus circunstancias. Si Él ya te lo dio, Él lo va a cumplir. ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? Haz las cosas bien. Haz las cosas bien. A veces no vas a tener ganas. A veces vas a estar en la cárcel. A veces vas a estar enfermo. A veces te vas a echar un round con la doña. A veces te vas a echar un round con los compañeros. Pero eso no determina lo que Dios ya puso. Amén. Y fue duro creer. A veces cuando tienes un sueño es bien duro creer. Me dejan platicarles una experiencia que pasó apenas el año pasado. No lo vayan a tomar así personal, o sea, es algo que sentía.
¿Sabes? Cuando fue el evento de varones, trajimos un grupo que se llama Diferente, y a los que les tocó, pues estuvo chido. Tú todavía no llegabas, ¿verdad, Carlitos? Estabas en la escuela. Trajimos un grupo. Quien estuvo lo disfrutó, bro. Dime, a ti sí te tocó, ¿verdad? Dime, Quique, ¿también te tocó a ti Diferente? Carlos. Fueron a los únicos que les tocó, ¿verdad? De los que están aquí. Carlitos, ese grupo pues es profesional y cobran una feria, pues, porque son varios muchachos y se tienen que mover. Y no se veían finanzas, bro. No se veían finanzas en el ministerio. Y sentía una presión grande. Casi cada vez que me llegaba un dinerito extra, yo apoyaba con algo para la iglesia, para algo en especial. Y en ese tiempo, bro, yo tenía un chorro de ganas en mi corazón, como que estaba ayudar a contribuir para los muchachos de la alabanza, porque querían bocinas. Y llegó el evento. Me invitaron, posteriormente iba a haber un campamento de jóvenes. Entonces la ofrenda que se depositó del evento en la tarde, se la dimos íntegra a los jóvenes para su evento. Y yo decía, sinceramente decía, Señor, tanta inversión. Vinieron como 40 varones, todos cristianos, no hubo ni un alma nueva. Y yo decía, Señor, tanta inversión para esto. Ni hubo crecimiento ni nada, hubo esfuerzo, hubo estrés y no hubo crecimiento de nada. Mejor hubiéramos comprado las bocinas, Señor. En mi mente pasó eso. Pasó el tiempo, me invitan a un campamento de jóvenes a dar un tema. Estando en el campamento, Carlitos, estaba predicando y les platiqué lo que sentía. Y ahí sí sentí de parte de la voz de Dios que me dijo: se oyen más bonitas las voces cantando que tus bocinas. Y ahí no queda. Le dije: Señor, es cierto. Yo no soy nadie para juzgar lo que tú estás haciendo en este ministerio. Pasa el campamento, yo fui el expositor de la mañana. En la tarde llega Alex Goodman y trae 2 bocinas, las que le regalo al pastor. Porque cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes una visión, y aunque tu carne te diga que dudes, si lo dejas a Dios, Dios conoce tu necesidad antes de que se la pida. A mí me impactó, bro, lo específico que fue Dios. Y como esas te podía contar varias. Hubo un momento cuando yo recién llegué a la iglesia, mi hermano, aunque tenía la necesidad, yo no era tan agradecido, y aunque trataba de ofrendar, no diezmaba. Y un día yo decidí diezmar, Carlos. Y esto me llena el corazón, y espero que lo tomes con humildad, un regalo del Señor. Yo decidí diezmar. Ese domingo dije: Señor, yo voy a diezmar. Y de aquí en adelante me comprometo a diezmar. Esa semana tomé la decisión. A las 2 semanas, por medio de mi hermana, me llegan los boletos de avión para conocer Europa, mi hermano. Yo, con mi trabajo, con los gastos que tengo, nunca me hubiera imaginado viajar así. Y por mera gracia del Señor, no. Por mera gracia del Señor. Porque siempre
lo que Él ha puesto en mi corazón es mucho más grande incluso de lo que yo pienso. Vamos a seguir. Génesis 48. Yo te lo voy a leer en la versión esta. Escúchala mejor, luego apúntalo para que luego lo leas, pero yo te quiero que lo escuches. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José: a tu padre le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijo a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Lo amaba tanto. El viejito enfermo: oye, que llega su hijo. Le dijeron: estaba bien malo tu papá. Vale más que vayas a verlo porque ya va a morir. El viejito estaba muy malo, supongo que agonizante. Y llega uno de sus hermanos y le dice: papá, ahí viene José. Y en su enfermedad se levantó el viejito. Cobró fuerza, se levantó y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y te multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Pero cualquier otro que te nazca en el futuro será tuyo, y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padán Aram, Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos en viaje y bastante lejos de Efrata, es decir, Belén. Con mucha tristeza la enterré ahí, junto al camino que va a Efrata. Entonces Jacob miró a los dos muchachos. ¿Son tus hijos?, preguntó. Sí, le dijo José. Estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo: acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista. ¿Se acuerdan? Esta historia parece que se repite, ¿verdad? Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José: nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de la orilla de su abuelo y se inclinó con él rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob, y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. O sea que el más grande lo puso en su mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos. Cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos, es decir, puso la mano derecha en la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda en la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos perseveren mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Fíjate lo que dice el 17. Pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo,
Este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande, y de su descendencia se formarán multitud de naciones. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición. Dirán: que Dios los haga tan prósperos como a Efraín y a Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Jacob le dijo a José: mira, ya estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. Y además de lo que les he dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. José pensó que reinaría sobre sus hermanos. Sus hermanos pensaron que José los reinaría. Y te has puesto a pensar si el sueño solo significaba que estuvieran vivos y que José iba a ser la herramienta para que todos estuvieran vivos. A veces tenemos distintos usos, tenemos herramientas distintas en la iglesia y estamos peleando si una va a reinar sobre la otra. Pero a lo mejor Dios usa una sola para que la alumbre, no para que reines. A lo mejor Dios usa esa herramienta nada más para que estés vivo, para que te dé de comer. Tenemos problemas con la autoridad, hermano. Alguien está floreciendo su ministerio y ya pensamos que tiene más autoridad que nosotros y nos sentimos en una competencia insana y lo queremos vender a mercaderes. Eso no va a detener el plan de Dios, ni para su vida de Él, ni para la vida tuya. Lo único que vas a hacer va a ser que se friccionen las relaciones. En el reino de Dios no es quien está más alto. En el reino de Dios es quien lo ama y quien le pertenece a Él. Seguimos peleando por autoridades, hemos politizado tanto la iglesia, incluso sentimos celos de las personas que van llegando y que pueden ser usadas por Dios. Pensando que tenemos un derecho permanente por tener ciertas horas, por tener ciertos días, por tener ciertos años, por tener ciertos ministerios. A mí me gusta mucho una de las prácticas que hace el chiquilín, Carlitos, de la patrulla espiritual, que después de que un muchacho está bien, le muestra las fotos de cómo llegó. Yo a mí no me las hace el pastor, pero de repente sí me lo ha hecho mi señora, ¿verdad? Porque le digo que no, sí. ¿Cómo llegué? Hay otra cosa maravillosa en esta historia y me podría extender más, pero no los quiero cansar. Hay otra cosa maravillosa. Fíjate lo que aprendió Jacob. ¿Cómo se llamó Jacob después? ¿Cómo le cambió el nombre? ¿Qué nombre le puso Dios? Israel, ¿verdad? ¿Qué significa Israel? El que pelea con Dios significa Israel. Imagínate el nombre que le puso. Y el que pelea con Dios, ya viejo, los años lo habían alcanzado, había alcanzado una paz, había alcanzado una serenidad, la vida se la había completado, y a pesar de que él pensaba que su hijo José había muerto, decía: yo no pensaba ni verlo y ahora conozco hasta a mis nietos. Ese viejito que cuando le dijeron: ahí viene José, se incorporó y se levantó. Agarró a los muchachos y los besó. Casi no podía ver.
tenía cataratas a lo mejor y eran hereditarias porque su papá Isaac justo estaba así. Y él entendió. Y él se acordó, a mí me hicieron menos por ser el más chico. Yo engañé a mi papá. Y en lugar, ¿cómo aprende uno con los años, mi hermano? Isaac pidió que le llevaran algo de comer para bendecirlos. Él no. Él de su lecho se levantó y fue y abrazó a los muchachos. Y antes de su necesidad, puso el amor. Él aprendió. Jacob aprendió de los errores de sus padres. Abrazó a los muchachos, los bendijo. Y yo digo, Señor, ¿qué cosas grandes hiciste con Jacob? Y a veces nosotros tenemos una idea de sanidad diferente. Jacob fue sanado cuando Dios lo hirió. Cuando Dios le dislocó la cadera, bro. Él fue sanado de su ego. Y su caminar nunca volvió a ser igual. A veces te sientes lastimado. Yo me he sentido en la iglesia así, bro. A veces me he sentido lastimado. Pero a veces mis heridas son la manera de las heridas de mi carne, las heridas de mi ego, son la manera que tiene Dios de sanarme y de cambiar mi caminar. Él aprendió. Los tomó, los bendijo. José, una persona que supongo que le habían dado más capacitación por los puestos que ocupaba, una persona que era políticamente correcta, que era letrado, le dijo, papá, te estás equivocando. No, mijo. A lo mejor tú tienes más dinero, a lo mejor tú tienes más poder, pero yo ya he vivido esto. Y empezó a bendecirlo. ¿Sabes qué significa Manasés? Y ya casi con esto voy a terminar. ¿Alguien sabe el significado de Manasés? Manasés. Manasés, que fue el primer hijo que tuvo José, significa: he olvidado mi angustia, he sanado mi dolor. Eso significa Manasés. ¿Sabes qué significa Efraín? Efraín significa: he fructificado. He fructificado en una tierra extranjera. Y cuando yo leí esto, bro, me pegó bien duro. Porque a veces queremos andar con el estandarte del historial y diciendo: yo era un borracho, pero ya no soy. Yo era un drogadicto, pero ya no soy. Dios me transformó, ¿verdad? Y ese es nuestro historial. Y eso es lo que presentamos. Y está bien, Dios lo bendice también. Pero ¿sabes qué va a bendecir más que tu historial? ¿Sabes qué va a bendecir más que tu transformación? Tus frutos. Tus frutos. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieren que Dios los bendiga, varones? Va a bendecirnos a través de nuestros frutos. Nuestros frutos van a ser mejor que nuestro pasado. Nuestros frutos van a ser mejor que nuestro historial. Y aunque nuestro historial estuvo bendecido, va a ser aún más grande lo que viene. Porque nosotros somos de las personas que tenemos más futuro que pasado, bro. Y lo nuevo siempre va a vencer a lo viejo que fuimos.
Ahora, otra vez esta pregunta. ¿Dios cumple tus sueños? Ahí te va la perla, guárdala. Dios no solo cumple tus sueños, bro. Dios te da los sueños. No solo los cumple, te da los sueños. Dios no solo te los cumple, Él te da visión. Y son sueños tan grandes que tu intelecto no los puede discernir. Él es abundantemente más grande de lo que pensamos. Abundantemente más. No solo te cumple los sueños, bro. Él te los da. Hay sueños que Él te da. Y con esto voy a cerrar. ¿Tienes sueños para Dios? ¿Cuántos de aquí sueñan con servirle a Dios? ¿Cuántos de aquí sueñan realmente con servirle a Dios en un futuro? Todos queremos. Si todos queremos servirle a Dios, vamos a ser procesados. Y vamos a caer. Y vamos a fallar. Pero Él es abundantemente más que eso. Y el que empezó en ti la buena obra, la terminará. El que empezó en ti la buena obra, Él la va a terminar, mi hermano. Gloria a Dios. Es abundantemente más. Así que, si tú estás pasando por luchas naturales de la convivencia, deja las tonterías a un lado. Ya no te pelees por el peine, no te pelees por el rastrillo, no te pelees por la pasta. Empieza a alegrarte por tus compañeros. Si a un compañero le va bien, si un compañero tiene un milagro y tú te gozas, déjame decirte que has dado el primer paso para ser un siervo de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, yo te animo. La mera verdad, voy a cortar. Les agradezco hoy a la iglesia que está en el aire. Pido que nos sigan. ¿Puedo hacer una toma para que lo vean, Carlitos? Mis hermanos, aquí estamos en Casa Creapson, ¿verdad? Del Ministerio Ebenezer, nuestro director Carlos. Carlos, de una vez, si alguien tiene para los teléfonos. Claro que sí. Muy buenos días, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Estamos ubicados en la calle 8 y 9, avenida 35. Los teléfonos son 633-130-0199. Ese es el teléfono de casa. Y también tengo el teléfono personal mío, 633-109-7143. Puedes marcar a cualquier hora. Estamos a sus órdenes. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, mis hermanos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor?